Buenos días, mi nombre es Blanca Inés Orozco Benjumea. Soy la presidenta de la Federación Espírita del Pacífico. La vida futura. Con estas palabras Jesús designó justamente la meta a la cual la humanidad debe dirigirse. Y para poder alcanzarla debemos lograr el amor, la abnegación, la humildad, la solidaridad que nos va a permitir realmente poder disfrutar de esta vida futura. A partir de este momento, los invitamos entonces para ampliar este y más conceptos en nuestro 19º Congreso Espírita Colombiano en la ciudad de Bucaramanga, los días 11, 12 y 13 de noviembre. Sean ustedes bienvenidos. Bien, para comenzar la actividad en la tarde de hoy, vamos a pedirle el favor a Marielita que nos regale la oración. Sí, Marielita. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En ideal, encarnados, desencarnados, todos los que estamos en la red en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, a entregar estos momentos a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a todos los espíritus de luz que vienen acompañándonos en el día de hoy. Esta aula virtual, esta aula física, está llena de entidades espirituales que tanto encarnados como desencarnados venimos a aprender las lecciones que nos invita el Maestro Jesús a practicar con devoción en toda nuestra existencia. Por eso vamos a estar muy atentos, muy despiertos los oídos para entender, comprender el amor de Jesús hacia todos nosotros. Hacemos extensivo este abrazo fraterno a todos nuestros hermanos desencarnados, a nuestros familiares, amigos, adversarios del ayer. Te pedimos humildemente, Señor, que el día de hoy las personas que intervinieron para este taller tan especial, el Señor les ilumine la mente y su corazón para que estemos todos atentos. Hay un modelo de desarrollo que es el que está imperante y que parte de ciertos principios que están diseminados en la sociedad del mundo y que no, muchos de ellos no son los más adecuados. Por ejemplo, el modelo actual de desarrollo piensa que el crecimiento en la economía aquí en el planeta puede ser continuo e infinito. Y vemos al comienzo o al final del año, los países hablan de que van a crecer 3%, la economía 4% a nivel mundial. Las empresas también hacen proyecciones de crecimiento y todos los años se están proyectando. Y en un mundo finito como es el planeta Tierra, es imposible el crecimiento continuo infinito. Por eso vemos las consecuencias de esta idea colocada en la práctica. Otro principio de ese modelo es que se cree que la Tierra, nuestro planeta, es una fuente inagotable de recursos. Y sabemos que existen recursos que son renovables y otros que no son renovables. Dependiendo del uso que le damos, podemos mantenerlos siempre produciendo, pero si no, y es lo que está ocurriendo, los vamos degradando, los vamos contaminando, que va dificultando el uso de esos recursos. Otro principio es que se piensa que la Tierra es un sumidero sin límites. Por eso vemos la producción enorme, gigantesca de basura, de residuos. En las grandes ciudades lo vemos mucho más fuerte, pero eso ocurre en todos los lugares del mundo, pensando que todo eso, colocándolo en algún lugar, va a desaparecer. Y eso no es posible. Vemos las consecuencias, por ejemplo, en el caso del plástico, todas las consecuencias adversas para la salud de la fauna, especialmente en el mar, y que ya está volviendo por la cadena alimenticia para el organismo de los seres encarnados humanos. Otro principio que se tiene como referencia dentro de ese modelo actual de desarrollo es el marco de referencia del tiempo.
Para las empresas lo máximo que ven así es un trimestre. Para los políticos es el tiempo de la próxima elección y en otras áreas del conocimiento es el tiempo de la vida humana aquí encarnados. Y como vemos, nosotros dentro de la doctrina espírita, nosotros estamos aquí de pasaje y la vida es la vida espiritual y tenemos muchas encarnaciones. Otro punto es esa idea de que la tierra existe para ser conquistada y dominada. Y esto ha sido un factor preponderante a lo largo de la historia de la humanidad, de conquistas y dominación de diversas áreas del planeta. Y en los últimos 150 años se ha llegado a ese pensamiento de que la tecnología es omnipotente para resolver todos los problemas humanos. Y se tiene esa idea de que hay problemas y que el desarrollo de la tecnología va a conseguir resolverlos. Y no es así, hay muchos problemas que dependen más del sentimiento, de la solidaridad, del amor, porque ya tenemos la tecnología, tenemos la ciencia necesaria para poder vivir todos en armonía y para poder atender las necesidades de todos los seres que estamos encarnados en este momento en el planeta Tierra. Entonces, esos principios del modelo actual de desarrollo imperante en toda la sociedad del mundo es lo que nos está llevando a ese problema de la falta de cuidado o el descuido, la negligencia, la forma como tratamos a la naturaleza, de la cual nosotros dependemos, mientras estemos encarnados, dependemos 100% de los recursos de la naturaleza. Y eso lleva a que diversos actores de la sociedad tomen acciones a muy corto plazo sin ver las consecuencias que puede tener. Entonces, tenemos los políticos que toman decisiones, las empresas, los gobiernos, los gobernantes toman decisiones a corto plazo para intentar beneficiarse. Y cómo estamos generando la energía, cómo trabaja el sistema financiero, cómo estamos produciendo los alimentos que estamos consumiendo. Y es un sistema cada vez que busca más monocultivos, producir lo máximo posible en una área determinada para ganar la mayor cantidad de dinero, sin considerar las consecuencias que tiene, por ejemplo, el uso de los insecticidas, herbicidas, los fertilizantes químicos que afectan la calidad del suelo, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Hemos creado 3 crisis fundamentalmente para nosotros mismos aquí en el planeta Tierra. Una, el cambio climático, y estamos viendo las consecuencias, vamos a ver algunos ejemplos. Estamos viendo la pérdida de la biodiversidad, o sea, de las otras especies que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta Tierra en este momento y las estamos llevando a la extinción. Y también la extrema desigualdad que se está viendo en el planeta Tierra. Pocos con muchísimo dinero y una gran mayoría en la pobreza, con mucha necesidad para atender sus necesidades básicas. ¿Y cuáles son las causas de esas crisis que estamos produciendo por nuestras decisiones y acciones de corto plazo? La ambición de las personas por ganar más y más dinero, el orgullo y el egoísmo, que es lo que Allan Kardec nos dice que son los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual. La impericia y la imprevisión, como nos enseña Allan Kardec en la ley de la conservación. La impericia es que no sabemos muchas veces hacer las cosas, y la imprevisión, que no visualizamos o no analizamos o no evaluamos las consecuencias posibles de nuestras decisiones. Entonces, vemos todo eso, que es algo complejo de lo que está ocurriendo en nuestro planeta y que tiene una consecuencia bastante seria en la condición física del planeta y del cual nosotros dependemos para nuestra subsistencia física en esta encarnación. Por eso, el espíritu de Viana de Carvalho, en esa obra que es excelente, yo los invito a que la lean, es muy buena,
Fue psicografiada por Divaldo Pereira Franco en 1998, o sea, en el siglo pasado. Actualidad del pensamiento espírita. Y nos dice lo siguiente: ciertamente debemos preocuparnos con los daños que nuestro egoísmo está ocasionando a la Madre Tierra. Y vemos que esa es una de las causas principales de las crisis que estamos enfrentando, de la crisis climática, de la desigualdad social, de la pérdida de la biodiversidad, porque nuestro egoísmo, ese deseo de ganancia, de acumular todo para sí, está ocasionando una serie de daños al planeta, a la Madre Tierra, a la Pachamama, como llaman los indígenas. Por las acciones absurdas y la falta de respeto a las leyes de la ecología establecidas por Dios y reflejadas en el equilibrio de la naturaleza. Dios estableció las leyes naturales y que Allan Kardec condensó en el libro tercero del libro de los Espíritus, las leyes morales, que son las leyes que rigen nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, encarnados o desencarnados, con las otras especies que están conviviendo con nosotros aquí en el planeta, vegetales y animales, y con Dios. Esas son las leyes divinas que en términos de la ciencia son llamadas las leyes de la ecología, que muestran cómo es que funciona aquí nuestros ecosistemas en el planeta Tierra. Y nosotros no estamos respetando esas leyes. Esa falta de cuidado es el irrespeto que tenemos con las leyes y que está alterando el equilibrio natural, el equilibrio de la naturaleza. Y estamos viendo los impactos que estamos causando en la naturaleza. Como vimos, el cambio climático, la contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud estima que 8 millones de personas desencarnan todos los años como consecuencia de respirar aire contaminado. Tenemos la generación de residuos. Más de 2.000 millones de toneladas de residuos orgánicos, de residuos urbanos son generados todos los años. Es mucho material que va para algún lado y las personas quedan con tranquilidad cuando colocan su bolsa de basura enfrente de su casa y se olvidan que están contribuyendo a ese gran problema que está alterando el equilibrio del planeta. Tenemos la pérdida de la biodiversidad. Vimos deforestación que ocurre aquí, por ejemplo, en Brasil bastante, en Colombia también, y ahora hubo aquí la reunión de la cúpula de los países amazónicos para intentar controlar esa deforestación y esa extracción de recursos naturales, minerales y petróleo que acaba, que contribuye para la pérdida de diversas especies. La contaminación del agua, y eso lo vemos, de ahí yo me acuerdo en el río Bogotá, era muy evidente, creo que ya han ido tratando, pero en muchos lugares, en ríos, en el mar, mucha contaminación de todos los residuos que nosotros generamos en nuestra sociedad. La contaminación sonora, los ruidos, eso tiene efectos sobre la salud nuestra y de diversas especies. La reducción en la capa de ozono y la destrucción que estamos causando en el hábitat de muchas especies, inclusive nuestra especie, la especie humana. Entonces vemos los impactos que tiene la falta de cuidado que no tenemos. Está faltando cuidar mejor nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, que es el planeta Tierra. Y continuamos con el mensaje de Viana de Carvalho. Dice: a toda agresión corresponde una reacción equivalente, y el mal uso que los hombres han hecho de los recursos naturales, la falta de respeto por la vida, en todas sus expresiones, ha generado consecuencias desastrosas. Existe la ley de causa y efecto. A toda agresión vamos a recibir una reacción. Y si estamos actuando mal, la reacción no va a ser muy positiva. El mal uso que estamos haciendo de los recursos naturales. Cantidad de recursos naturales, agua, energía, minerales,
son desperdiciados produciendo cosas que solo están siendo producidas para atender a los deseos de las personas, a la vanidad, al orgullo. Falta de respeto por la vida de las otras especies que son seres que están evolucionando y que nosotros ya pasamos por esos reinos y que ahora esos principios inteligentes están evolucionando y nosotros los estamos llevando a la extinción en este planeta. Entonces, todo eso está llevando a consecuencias desastrosas que si no se corrigen y si no se evitan nuevas agresiones malsanas, podrán transformarse en situaciones de dolor y de sombra para nosotros mismos. Y eso ya lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. Las consecuencias de esa falta de cuidado con nuestro planeta. Y de la manera como actuemos con relación a la Tierra, ella nos responderá. Y estamos viendo la respuesta de la naturaleza a las agresiones, a la falta de cuidado que hemos tenido hasta el momento. Entonces, vamos a ver así los principales para ver que todos nosotros, en mayor o menor grado, estamos contribuyendo. Y la idea es que nos sirva de reflexión para que reduzcamos nuestro impacto, para que cuidemos mejor y para que ayudemos a mantener el equilibrio del planeta. La combustión de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, produce gases del efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. La deforestación elimina los árboles que son los que absorben el gas carbónico. Y la agricultura y ganadería intensiva produce bastante metano que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Entonces, todos nosotros comemos, todos nosotros nos alimentamos, todos nosotros nos transportamos de un lugar a otro, usamos energía. En este momento estamos usando internet para el computador. Entonces, todos estamos contribuyendo de una u otra forma. Podemos mejorar y la idea es que nuestras acciones reflejen mejor nuestro cuidado para el planeta por un mejor entendimiento de las leyes divinas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la combustión de combustibles fósiles, todos los años estamos mandando para la atmósfera más de casi 35,000 millones de toneladas de gas carbónico. ¿Y qué ha ocurrido? Que la concentración de gas carbónico ha aumentado. En esta parte superior de la gráfica vemos desde 1959 más o menos el año que yo nací, cómo ha ido aumentando, casi 100 partes por millón. Y si vemos en la parte de abajo, muestra el gráfico desde 800,000 años antes, desde Cristo hasta ahora. Siempre se mantuvo entre 200 y 300 partes por millón. Y en los últimos 150 años ha aumentado hasta 420. En la época de Kardec eran 280 partes por millón de gas carbónico. En menos de 160 años aumentó 50% la concentración. Alteramos el equilibrio de la naturaleza, la composición natural de la atmósfera de nuestro planeta. El metano también viene aumentando progresivamente. Y eso, ¿cuál es la consecuencia? Aumenta de la temperatura. En los últimos 150 años, la temperatura ya ha aumentado 1.2 grados centígrados. Y ahí ustedes en Bogotá dicen, uy, qué bueno, porque aquí hace mucho frío, ahí hace mucho frío, entonces qué bueno que está aumentando la temperatura. No es muy bueno para el planeta en general, porque altera las condiciones en las cuales se han desarrollado las plantas, los animales, y eso va afectando poco a poco la existencia de esas otras especies en nuestro planeta y a nosotros mismos. Por ejemplo, el mes de julio, en Zambao, China, la temperatura llegó a 52.2 grados centígrados. Imagínense vivir en esas condiciones para nosotros humanos. Muy complicado. En Pakistán, en India, en varios lugares de Estados Unidos, la temperatura ha venido aumentando entre eso, 42 a 50 grados. Entonces, son condiciones bastante hostiles para la sobrevivencia
inclusive de los seres humanos. Y la temperatura del agua del mar está aumentando. Hasta el año pasado ya había aumentado 0,69 grados centígrados. Eso tiene un efecto muy serio sobre los corales, sobre la vida de los corales. Y además de eso, por el calentamiento del planeta, los polos, las calotas polares se están derritiendo y está aumentando el nivel del mar. Desde 1993, o sea, hace 36 años, 36 más o menos, 36, 23, 30 años, ya aumentó 100 milímetros, o sea, 10 centímetros el nivel del mar en el mundo. Y eso es un riesgo, porque en la medida que continúa aumentando, hay una buena parte, hay una buena parcela de la población del mundo que vive a nivel del mar. Entonces eso puede tener consecuencias sobre la forma que viven esas personas, que son bastantes en el planeta. Por eso, el secretario general de las Naciones Unidas, en un discurso que hizo en junio de este año, dijo: deberíamos ser los mejores amigos de los océanos, pero en este momento la humanidad es su peor enemigo por causa del calentamiento del planeta. Estamos calentando el agua del mar, estamos contaminando el mar con tanto plástico, con tanta basura, que está llevando poco a poco a la reducción de los servicios que el ecosistema marino brinda para nosotros, seres humanos aquí encarnados. Y entonces vemos las consecuencias. Ustedes ven esta semana en Hawái, una población entera fue totalmente, desapareció del mapa, más de 100 muertos y las casas, todos carros destruidos, incendios en Grecia, en España, en Siberia, en Canadá, esta semana también. Huracanes, está aumentando la intensidad, la severidad. Esta semana, hoy, está llegando ahí en California una tempestad tropical por la primera vez en el Océano Pacífico, en la costa de California, por causa de que la temperatura del mar está mayor. Inundaciones en diversos lugares del mundo. Aquí en Brasil, por ejemplo, hubo unas inundaciones muy graves, en Pakistán, en India, en Bangladesh, en muchos lugares del mundo. Secas que están ocurriendo, sequías que están destruyendo los cultivos. Y por ejemplo, India, uno de los mayores exportadores de arroz, prohibió la venta para los otros países, prohibió las exportaciones porque más o menos 30% de la producción está al borde del colapso. Entonces, eso, poco a poco, vemos que la naturaleza, por la ley de causa y efecto, por las leyes divinas, está reaccionando para tratar de ajustarse nuevamente al equilibrio. Y culpamos a la naturaleza. Sin embargo, Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, pregunta 707, nos dice: la naturaleza no puede ser responsable de los vicios de la organización social, de la forma como estamos organizados, ni de las consecuencias de la ambición y del amor propio de algunas personas, de algunos seres que intentan sacar el mayor beneficio económico de esas circunstancias. Entonces, en el cambio climático tenemos las pruebas, está ahí, tenemos los recursos para impedir eso y sabemos las consecuencias porque estamos viviéndolas. Y entonces, ¿por qué no estamos haciendo casi nada? Hay muchos intereses financieros, económicos, políticos, de poder, que impiden que las tecnologías, que las decisiones de la mayor parte de la población puedan ser implementadas. Y eso es una gran responsabilidad que tienen los dirigentes, que se van adquiriendo más deudas a nivel espiritual. Entonces, Kardec nos dice lo siguiente: la ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades.
La ley divina es muy clara. Y en nuestro organismo físico y a nivel de cómo funciona la naturaleza, está bien definido cuáles son nuestras necesidades. Nuestras necesidades básicas son pocas. Los estudios muestran que son 9. Sin embargo, los deseos son infinitos porque los deseos intentan suplir las carencias que las personas tienen en la parte afectiva, en la parte emocional, o para atender su vanidad o su orgullo. Entonces, cuando ultrapasamos ese límite de nuestras necesidades, viene el sufrimiento. Y vemos lo que está ocurriendo en el planeta con muchas personas por causa de ultrapasar esas necesidades de atender, de no atender solo las necesidades básicas, sino los deseos. Y nosotros podríamos colocar un basta a eso, y evitaría la mayor parte de los males de que acusamos a la naturaleza. Entonces, aquí lo importante es que entendamos cuáles son las leyes naturales. Y Kardec facilitó eso colocando en el libro tercero del libro de los espíritus sobre las leyes morales. Deberíamos estudiar con más detalle, con más profundidad esas leyes, porque nos va a permitir entender mejor cuáles son nuestras reales necesidades para nuestro crecimiento espiritual. Y por eso Kardec, en el libro de los espíritus, nos dice que los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que nosotros mismos hemos creado. Y marketing, que las empresas de publicidad crean unas necesidades ficticias y nos hacen creer que si no tenemos el iPhone 14, que salió ahora, que reemplazando al iPhone 13, que salió hace 6 meses, ya estamos desactualizados. Y nos crean una necesidad ficticia de que tenemos que comprar y comprar, y así con muchas cosas que existen en la sociedad consumista en la cual estamos inmersos. Por eso tenemos que tener claro cuáles son las reales necesidades para no dejarnos llevar hacia esa sociedad consumista. Y por eso la espiritualidad superior nos dice, el que sabe poner límite a sus deseos, se evita muchos desengaños en esta vida. Entonces, porque como mencioné anteriormente, los deseos son infinitos, porque quieren atender nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro deseo de poder, mientras que las necesidades básicas son pocas: alimentarnos, tener buena salud, poder estudiar, poder tener un lugar donde vivir. Esas son las necesidades básicas que podrían ser atendidas para todos los 8.000 millones que estamos actualmente encarnados en el planeta Tierra. Y continuando con la enseñanza de Viana de Carvalho, nos dice que toda falta de respeto a la vida es un crimen que se comete contra sí mismo. Nosotros pensamos que estamos afectando o ni nos damos cuenta que estamos afectando al planeta Tierra, y eso poco a poco está volviendo para nosotros por la ley de causa-efecto. Y aquella falta de respeto que está direccionada a la naturaleza constituye una carga nefasta que se transforma en motivo de sufrimiento, enfermedad y angustia. Y vemos cuánta gente está desencarnando o después sufre de diversas enfermedades como consecuencia de las bacterias, virus que se diseminan después, por ejemplo, de una inundación, y la angustia que crea en las personas. Y para los que provocan la destrucción, particularmente dominados por la perversidad, por el egoísmo, por el vandalismo o por los intereses pecuniarios, los intereses financieros. Y vemos que es el motivo de muchos de estos problemas: el interés financiero, de la acumulación de la riqueza lo más rápido posible, y el egoísmo de algunos de los seres humanos, que tiene consecuencias desastrosas para muchos de los que están aquí encarnados. Por eso, la recomendación de la espiritualidad, y aquí el mensaje viene a través del espíritu Miramés,
en esa obra también excelente, con un título Salud. Nos recomienda estudiar la naturaleza. La naturaleza es el libro divino donado por Dios para conseguir el entendimiento que todos los espíritus deben tener de todos los reinos. Nosotros, la especie humana, somos una entre más o menos 8 millones de especies que los científicos estiman que existe aquí en el planeta Tierra. Y nos creemos los reyes de la creación. Entonces, el estudio de la naturaleza en detalle nos permite entender que somos más una especie aquí en el planeta y que dependemos de las otras especies. Entonces deberíamos cuidar las otras para poder cuidar de nuestra especie y poder sustentar nuestro cuerpo físico. Convenzámonos pues en todo momento de que las leyes naturales, las leyes divinas, cuando son respetadas por nosotros, nos devolverán todos los recursos que deben sustentar nuestra salud y la paz. Entonces, nos llama la atención de que debemos respetar esas leyes naturales. Pero si no sabemos cuáles son las leyes, queda un poco difícil respetarlas. Por eso la invitación que nos hace la doctrina espírita es a estudiar las leyes morales, para que entendamos las reglas de juego y podamos entender que debemos respetarlas. Porque en la medida que respetamos, que nos ajustamos, que nuestro comportamiento está dentro de esos parámetros definidos por las leyes divinas, la consecuencia va a ser la salud física, la salud mental, la salud emocional, y vamos a tener paz interior, paz en nuestro relacionamiento con los otros seres humanos. Entonces, estudiar la naturaleza es la recomendación de la espiritualidad. Y ahí la sociedad está trabajando también en este aspecto. El programa de desarrollo de las Naciones Unidas, junto con una organización no gubernamental que se llama la Alianza para la Salud Planetaria, y en parcería con la Universidad de San Pablo, vienen trabajando en este aspecto, y en la reunión que tuvieron en 2021 hicieron una declaración sobre la salud del planeta, salud planetaria, y que es conocida como la Declaración de San Pablo sobre la salud planetaria. Dice lo siguiente: necesitamos un cambio fundamental en la forma en que vivimos en la Tierra. Es lo que llamamos la gran transición. Interesante que lo llaman la gran transición, y nosotros en la doctrina espírita hablamos que estamos en una fase de transición de mundo de expresiones y pruebas a mundo de regeneración. La ciencia está llegando al mismo concepto y lo llaman casi que lo mismo, la gran transición. Y para lograr la gran transición requerirá cambios estructurales rápidos y profundos en la mayoría de las dimensiones de la actividad humana. Y la doctrina espírita nos habla también que nosotros necesitamos cambiar muchas cosas para poder ajustarnos al nuevo nivel vibratorio de lo que sería el mundo de regeneración. Y aquí nos dicen esos cambios estructurales rápidos y profundos en varias dimensiones. ¿Cuáles serían? Esto incluye cómo producimos y consumimos alimentos, energía, cómo producimos los bienes manufacturados, cómo construimos y cómo vivimos en nuestras ciudades, y cómo consideramos y medimos el crecimiento, y cómo nos gobernamos. Entonces, vean que es un cambio radical, importantísimo en nuestros hábitos del día a día, desde cómo nos alimentamos, desde cómo producimos los alimentos, la energía que utilizamos, la vestimenta que usamos, el tipo de construcciones en las cuales nosotros vivimos, en la forma que estructuramos la sociedad. Entonces, podemos esperar que en las próximas décadas, y ya está ocurriendo esa transición, vamos a tener que cambiar muchos de nuestros hábitos. Y por eso Allan Kardec, Libros Espíritus, refuerza eso
cuando nos dice que la ley de conservación impone al hombre el deber de mantener sus fuerzas y su salud para cumplir con la ley del trabajo. Por consiguiente, debe alimentarse según lo requiera su organización. Entonces, deberíamos alimentarnos de acuerdo a nuestra organización. Y la ciencia nos está diciendo que tenemos que ver cómo es que estamos produciendo y consumiendo los alimentos. De la forma que lo estamos haciendo, solamente está mostrando nuestro descuido con el planeta. El uso indiscriminado de herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos, todo eso está llevando a la extinción, por ejemplo, a los polinizadores, que son los que polinizan nuestros alimentos. Entonces, tenemos que cambiar la forma, cómo lo hacemos, cómo producimos la energía. Ya tenemos tecnología suficiente, solar, eólica, geotérmica, para sustituir a los combustibles fósiles que están produciendo la mayor parte de la energía en el mundo. Entonces, la forma como nos alimentamos. Existe este trabajo muy interesante que muestra la pirámide alimentar y la pirámide ambiental. En esta dirección, en la medida que comemos más lácteos, más carnes, el impacto sobre el medio ambiente es mayor. Y en la medida que comemos más frutas, hortalizas, el impacto en el medio ambiente es menor. Y tiene la ventaja que aquí tenemos todos los nutrientes en las hortalizas, frutas, legumbres, harinas, por ejemplo, aceites, todo eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el momento actual? Que la mayoría de las personas piensan que si no comen carne, no tienen proteína, no se están alimentando bien. Y ya la ciencia médica, la nutrición está mostrando que los nutrientes están en los vegetales, en las frutas, hortalizas, leguminosas, todo eso. Podemos alimentarnos y el impacto se reduce significativamente sobre el medio ambiente. Entonces, algo que nosotros como espíritas deberíamos reevaluar cómo es que estamos alimentando nuestro cuerpo físico y cuál debería ser lo mejor para nuestro cuerpo físico, de acuerdo a nuestra organización, que tenga el menor impacto ambiental. Y por eso el espíritu Miramés, en ese capítulo de Lo que coméis, psicografiado en 1993. Entonces, hace 30 años, decía: este es el momento en que debéis volver la vista hacia los alimentos integrales. Arroz integral, harina de trigo integral y por ahí. Extrayendo totalmente la energía acumulada en la semilla, en las hojas, en los tubérculos y en los frutos. Y que la mayoría de veces comemos solo una parte de lo que producimos. Y por ejemplo, las semillas de auyama. Muchas veces las personas solo comen esta parte. Y las semillas son riquísimas en antioxidantes, en magnesio, en potasio. Excelente alimento. La remolacha. La mayor parte de las personas solo comen aquí la batatilla, la batata. Y no come el tallo ni las hojas. Y 52% de los nutrientes están en el tallo y en las hojas de la remolacha. Entonces, y la espiritualidad nos está diciendo, tenemos que mirar la energía acumulada que está en las hojas, en las semillas, en los tubérculos, en los frutos. Aprovechamiento integral de los alimentos. Y eso va a mejorar, va a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y nos llama la atención también de la importancia de la educación de nuestra mente, de la forma que estamos pensando en el momento que estamos ingiriendo los alimentos. Debemos estar con calma, no con rabia. Comer con rabia, después un dolor de estómago casi que seguro. Entonces, educar nuestro pensamiento, o por lo menos para que en ese momento que estamos alimentando nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones estén en una forma tranquila. Entonces, ¿qué actividades
se recomiendan para que podamos cuidar mejor del planeta y que contribuyamos para el reequilibrio del planeta? Hay varias. Primera, y no quiere decir que está en orden, sino son varias que vamos a enumerar. La alfabetización ambiental y espiritual. La alfabetización espiritual es lo que hacemos, por ejemplo, en los centros espíritas, el estudio de libros espíritus, de la obra de Kardec, de Chico Javier. Nos estamos alfabetizando espiritualmente, pero también necesitamos alfabetizarnos ambientalmente, de cómo funciona la naturaleza, cuáles son los impactos que nosotros tenemos, cómo podemos reducirlo. Entonces tenemos que aprender sobre eso. La dieta. Tenemos que procurar una dieta para mejorar nuestra salud y mejorar la salud del medio ambiente. Como vimos, hay unos alimentos que tienen mayor impacto cultivar o producir que otros. Y tenemos que ver es el contenido nutricional que esos alimentos tienen para atender nuestras necesidades físicas. Por ejemplo, alimentos cultivados en agricultura orgánica o agroecológicos, que no usan ningún tipo de herbicidas, insecticidas, nada de eso, para la salud, son excelentes y para el medio ambiente también. Electrificar el transporte, dejar de usar gasolina, diésel, todo eso, y producir energía renovable para electrificar todo, todas las actividades nuestras de nuestro cotidiano. Y ya existen, por ejemplo, en la obra social, nosotros ya 35% de la energía que consumimos es generada por placas fotovoltaicas. Y nuestro objetivo es en 4 o 5 años que la obra social sea autosuficiente en la generación de energía. El compostaje, la mitad más o menos de la basura, entre comillas, que nosotros generamos es residuos orgánicos, hojas, cáscaras, que pueden ser compostadas y se convierten en abono para nuevamente cultivar. Y entonces es algo que deberíamos hacer todos. En la obra social tenemos 5 técnicas de compostaje que enseñamos para el público, para que todo el mundo no tenga disculpa de que no puede hacer el compostaje del residuo orgánico que genera. Trabajar en la cuestión de la economía circular y local. Ver cómo participar de la logística inversa, y eso ya está en varios países, está tramitando como ley. Por ejemplo, quien produce algo y el envase de plástico, cuando termine de usarlo, tiene que devolverlo para la empresa que lo produjo, para reducir el uso total de recursos naturales. Consumir de una forma más consciente, y para eso necesitamos educarnos para saber qué es lo que, de lo que compramos, qué es lo que menos impacto tiene. Rediseñar las ciudades. Y ahí, por ejemplo, Bogotá siempre es un ejemplo de las ciclovías. Y aquí en Brasil hablan mucho de Bogotá por las ciclovías que existen. No sé cuántos kilómetros tiene ya Bogotá. Y aquí, por ejemplo, la ciudad que yo vivo está comenzando a colocar ciclovía. En San Pablo también ya está aumentando el total de kilómetros en ciclovías. Y eso va a ser algo que en el futuro, para reducir el uso de carros y más usar el transporte público. Restaurar los ecosistemas que hemos degradado. Hay los manglares, por ejemplo, en la costa atlántica, que han sido degradados ahí entre Barranquilla y Santa Marta. Eso va a necesitar una restauración, y varios en los páramos ahí de Colombia. Hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. Y deberíamos participar más activamente en estas organizaciones que están trabajando para mejorar la organización social y el medio ambiente. Y ahí existen muchas otras. Todas esas actividades para cuidar el planeta, el resultado va a ser que estamos construyendo las bases del mundo de regeneración. Y por eso se habla de la gran transición
y nosotros en la doctrina espírita hablamos de la fase de transición para el mundo de regeneración. Nosotros estamos en esa época aquí de la humanidad terrestre que deberíamos participar activamente para que podamos construir mejor esas bases del mundo de regeneración. Entonces, tenemos algunos desafíos que enfrentar. Uno, por ejemplo, como espíritas, la educación ecológica espírita. Hablado mucho de los espíritus, de la comunicación con los espíritus, de la reforma íntima, y poco hablamos del cuidado del planeta. Por eso yo agradezco mucho que me hayan invitado para hablar de este tema, porque raramente se habla de esos temas dentro de los centros espíritas, inclusive aquí en Brasil, que es el país que más el movimiento espírita es mayor. ¿Por qué faltan textos, faltan libros espíritas con esa visión ecológica? Existen pocos. Y tenemos que contextualizar más la doctrina espírita en el siglo XXI, que los principios, las enseñanzas de Jesús, podamos utilizarlas para evaluar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en el medio ambiente, y dar esa visión espiritual sobre las leyes morales, sobre las leyes divinas, para que modifiquen nuestro comportamiento y nuestra relación con el ambiente. Tenemos que tener más literatura y más trabajos que establezcan esa relación entre las cuestiones ambientales y la doctrina espírita, los principios de la doctrina espírita, e incluir en los estudios, en la ESDI, el estudio sistematizado de la doctrina espírita, en los estudios de la educación infantil y en los estudios de la juventud espírita, estos temas. Y ahí la Federación Espírita Brasilera estableció un grupo, y del cual yo hago parte, para una campaña nacional permanente de concientización ecológica del movimiento espírita aquí en Brasil, y que después se va a diseminar en los otros países. Y estamos tratando de esos temas para ser incluidos en diversas actividades de los centros espíritas, y a través de la divulgación de estos temas. Pero para eso necesitamos mejorar la metodología y la pedagogía, la forma como enseñamos estos temas, por ejemplo, con los niños. No es lo mismo que cuando nosotros éramos de la escuelita infantil Rosal de la Esperanza, la pedagogía, la metodología era una. Ahora los niños son espíritus más evolucionados, que tienen otra serie de ideas. La metodología debe ser un poco diferente, la pedagogía utilizada para enseñar estos temas. Tenemos que trabajar en eso. En la formación de los educadores y conferencistas que traten de estos asuntos, y en la implementación de ejemplos prácticos que las personas puedan ver para que se sientan motivadas e inspiradas. Y ese ha sido nuestro objetivo en la obra social Cielo Lemos, a través de todos los trabajos que hemos realizado de generación de energía fotovoltaica, de la captación del agua de lluvia, del compostaje, de la huerta agroecológica, para mostrar de una manera práctica cómo se aplican las leyes morales, y que las personas vean que eso están funcionando, y que podrían hacerlo en cualquier lugar. Entonces, necesitamos comunicar con más frecuencia la importancia, la urgencia y la gravedad del descuido que hemos causado, y del desequilibrio que estamos causando en el planeta, y comunicar el por qué y cómo debemos cuidar mejor y ayudar al equilibrio del planeta. Para eso necesitamos interactuar entre nosotros, el movimiento espírita, y también articular campañas o movimientos con otras organizaciones de la sociedad civil. Y para eso necesitamos, pues, dialogar internamente dentro del movimiento espírita para tratar más de este asunto. Y eso ha sido un gran logro que conseguimos, de que la Federación Espírita Brasilera permitiese
tocar sobre estos temas y llegar a la conclusión de que era importante, y por eso fue creado este grupo para esa campaña aquí en Brasil. Entonces, ¿cuál es la contribución de la doctrina espírita en este aspecto? Es la visión que nos da sobre la reencarnación, la ley de causa-efecto, la importancia de la naturaleza, y que aprendamos a diferenciar entre lo necesario y lo superfluo. Nos da el conocimiento de las leyes morales. Nos habla del bienestar, qué es el bienestar cuando estamos encarnados, y nos enseña la cuestión del libre albedrío y la responsabilidad que tenemos en la medida que conocemos más. Nos habla y nos motiva a la educación moral, que es el cambio de nuestros hábitos del día a día, para que estén más alineados con las leyes divinas. Y nos motiva para que la infraestructura de los centros espíritas sean más acordes cada día con estas leyes divinas. Entonces, nos motiva a ser más activos en las cuestiones sociales, ambientales, espiritualistas, para que podamos tener un impacto dentro de la sociedad. Entonces, y eso es solamente corroborando la enseñanza que la espiritualidad nos da, que el hombre, nosotros los seres encarnados, tenemos por misión trabajar por el mejoramiento material del globo. Hace parte de los objetivos que traemos para esta encarnación. Entonces, ¿será que podemos contribuir? ¿Será que podemos cuidar mejor del planeta? ¿Será que podemos ayudar a reequilibrar mucho de eso que hemos alterado? En el libro de los Espíritus nos dice que sí, es posible. Lo que falta es voluntad. Tener la voluntad, la fuerza de voluntad, para que esas ideas, esos conocimientos que la doctrina espírita nos brinda, nos ofrece, los podamos colocar en la práctica. Primero, en nuestro comportamiento individual, y luego a nivel social. Y ahí en el Evangelio, según el Espiritismo, nos llama la atención de que el hombre de bien usa, pero no abusa de los bienes que se le han otorgado, pues conoce que son un depósito del que deberemos rendir cuentas. Eso debería ser muy claro para todos nosotros. Los bienes aquí de la tierra, nosotros estamos solamente utilizándola como un préstamo de nuestros hijos, de los que vienen después de nosotros. Es un depósito que nos dieron adelantado y del cual, por la ley de causa-efecto, vamos a tener que rendir cuentas. ¿Debemos usarlos? Sí, porque estamos encarnados y necesitamos para nuestro sustento, porque es una obligación cuidar de nuestro cuerpo, como dice en la Génesis y mencionamos al comienzo. Pero no podemos abusar, que es lo que está ocurriendo ahora. Descuidar, dilapidar tantos recursos naturales, agua, energía y una cantidad de cosas, en cosas inútiles, cosas superfluas, o desperdiciando, por ejemplo, los alimentos. 1/3 de todos los alimentos producidos van para la basura. Entonces, estamos abusando de eso, no estamos utilizando adecuadamente. Entonces, unas reflexiones para nuestra final. Lo que muchas veces nos falta es la convicción de que actuar para preservar el planeta y promover una sociedad más justa es un deber moral que tenemos. Tenemos que llegar a esa convicción que tenemos que actuar. No podemos quedar aquí solamente aquí en el palco, mirando desde afuera. Tenemos que colaborar para preservar el planeta, para cuidar, para ayudar. Tenemos que actuar. No es solo de palabras, sino con las acciones. Y ese es un deber que todos tenemos. Y lo que nos falta es eso, acción determinada, definida en esa dirección de cuidar y ayudar a equilibrar el planeta. Y no podemos dejar esas decisiones para la próxima generación, ni tampoco postergarlas en vista de la fragilidad del planeta. Todo eso que está ocurriendo ahora, todos esos desastres naturales que están siendo vehiculados por los medios de comunicación, nos están mostrando las consecuencias, y que si no cambiamos el rumbo, si no cambiamos nuestros hábitos, solo va
a hacer más y más difícil la situación. Entonces, nuestra generación es la que tiene, y cuando hablo de nuestra generación, digo los que estamos ahora encarnados en este momento, tenemos ese deber de hacer algo diferente para cambiar el rumbo. Y entonces, el conocimiento trae la responsabilidad de la acción, porque la doctrina espírita es muy clara en eso. Cuanto más conocemos, somos más responsables. Entonces, deberíamos colocar en acción esos conocimientos que tenemos de la doctrina espírita, lo que la ciencia nos está mostrando, para poder cambiar el rumbo que está llevando el planeta, para realmente cuidar de nuestro hogar, de nuestro planeta Tierra, de una mejor forma y ayudar en el equilibrio. Entonces, ¿qué voy a hacer para cuidar y ayudar al equilibrio del planeta Tierra? De hoy en adelante, ¿qué voy a hacer diferente? ¿O voy a seguir igual? Ahí la doctrina espírita nos dice, cada uno tiene el libre albedrío para decidir lo que va a hacer. Entonces, como conclusión, es bueno, importante reciclar, porque eso disminuye el impacto sobre el ambiente. Compostar los residuos orgánicos. Cuidar lo mejor posible de nuestro cuerpo físico, con alimentos que no tengan tantos venenos como tienen actualmente. Usar integralmente los alimentos, las raíces, los tallos, las hojas, las semillas, todo eso. Usar de una forma más eficiente los recursos, reducir el uso de los combustibles fósiles, reducir el consumo de carne y estudiar la doctrina espírita que nos brinda, nos ofrece todos estos conocimientos para que podamos tomar mejores decisiones. Y todo eso se va a dar solamente si cambiamos nuestros hábitos para hábitos que estén más de acuerdo con la ley divina. Entonces, lo que va a hacer la diferencia son las acciones. Y necesitamos urgentemente cambiar nuestros hábitos para que podamos realmente cuidar y ayudar a equilibrar nuestro planeta. Muchas gracias por la atención. Aplauso fuerte. Bueno, en cuanto a lo que tú estabas diciendo, hay varios chefs aquí en Colombia que se han preocupado por cuidar el ecosistema. Dentro de ellas se destaca y recibió un premio hace poquito, fue Camila Molano, que ella está invitando a la gente a que sea vegana, pero de forma saludable, ¿sí? Y le da unas instrucciones. Y aquí pues tenemos al niño Francisco Vera, que tiene 12 añitos, y se ha hecho muy popular acá por todo el trabajo de conciencia que él genera, sobre todo con los gobernantes. Él ha tenido la oportunidad de hablar con algunos gobernantes, pero él dice que es una tarea muy difícil con ellos, porque siempre lo que tú dices, los intereses priman más que el cuidar nuestro planeta Tierra, y especialmente aquí el Amazonas, y nuestra Colombia es muy rica en biodiversidad, y esa es la dificultad que él ve, que no estamos cuidando lo que Dios nos ha dado, esa bendición de nacer en esa patria colombiana y que es tan bonita. Entonces, lo que tú nos haces de la invitación de simplemente el reciclar en la casa, el de saber utilizar las cosas, no llenarnos de tantos productos y ser conscientes de no dejarnos invadir de ese consumismo de el último celular o el último champú, bueno, qué sé yo, tantas cosas que los seres humanos nos llenamos sin necesidad, ¿sí? Y hay muchos seres que están trabajando en que utilicemos bastante las plantas para no estar contaminando con tantos químicos para hacer el aseo en la casa. Hablan del vinagre, del limón, de las cáscaras de naranja. Bueno, hay muchas. Entonces la tarea está larga, pero lo importante es lo que tú dices, tomemos conciencia para realizar este trabajo. Vamos a mirar qué preguntas hay acá. Nasli dice,
Buenas tardes. ¿Hay alguna contaminación que podamos generar los seres humanos con nuestros pensamientos y qué efecto puede causar si es así a nuestro planeta? Sí, también existe la contaminación de la psicosfera espiritual con nuestros pensamientos y con las emociones. Esa energía que colocamos en movimiento aquí en la psicosfera del planeta que afecta a la calidad. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si uno llega a un lugar donde hay mucho conflicto. A veces me pasa, llego a un lugar y estoy ahí 5 minutos y salgo con un dolor de cabeza o un dolor de estómago porque absorbí esa energía negativa que estaba, no me preparé lo suficiente para colocar como un escudo y ahí esa energía negativa me afecta. Y las energías, los pensamientos negativos están ahí rodando. Por eso es que tenemos que orar, meditar para crear así como ese escudo protector que no nos afecte ese ambiente espiritual negativo, de esas vibraciones negativas. Sí, eso es, no lo vemos, pero lo sentimos. Muchas gracias, Orlando, por estas maravillosas enseñanzas y muchas gracias por habernos enseñado todos estos conocimientos. No siendo más, vamos a darle paso a nuestro respetado director del Centro Espírita Rutas de Luz. Están diciendo que otra conferencia, pero espero que sea breve. Oiga, querido Orlandito, es decir, yo la tomo esta conferencia algo muy delicado y muy profundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando es en defensa de la vida del planeta. Si hay vida en el planeta, hay vida en nosotros. Nosotros vivimos en el planeta y el planeta vive en nosotros porque nos alimenta. Entonces, querido hermano Orlando, muchísimas gracias por sus sabias enseñanzas. Sé la estructuración que usted tiene en defensa de la vida en el planeta, lo sé. Muchísimas gracias. Y damos gracias también a los que están en la plataforma virtual, como también los que están aquí en el Centro Espírita Rutas de Luz. Y ya habrá la oportunidad, Orlandito, de darnos un fuerte abrazo. Usted sabe cuánto lo amamos aquí en Colombia y cuánto lo amamos también acá en Rutas de Luz. Siempre será bienvenido y está en su casa. Un fuerte abrazo a nombre de todos y le damos un fuerte aplauso a nuevo. Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, continuamos con la actividad del día de hoy. Ahora le damos paso a nuestra querida hermana Hermila con el Evangelio del capítulo 8. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Bienaventurados los que tienen los ojos cerrados. Ítem 20 al 21. Adelante, Hermila. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos, todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec. Somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Seamos todos bienvenidos. El Evangelio del día de hoy, según el Espiritismo, capítulo 8, bienaventurados los que tienen el corazón puro, correspondió el ítem 20. Bienaventurados los que tienen los ojos cerrados. Es un tema que nos llama mucho la atención porque es sobre nuestros ojitos, mantener
vigilante estos dos luceritos. Mis muy buenos amigos, ¿por qué me habéis llamado? ¿Es para hacerme imponer las manos sobre esta pobre sufridora que está aquí y curarla? Ah, qué buen sufrimiento, buen Dios. Perdió la vista y las tinieblas se hicieron para ella. Pobre niña, que ore y espere. No sé hacer milagros sin la voluntad de Dios. Todas las curaciones que pude obtener y de las que habéis tenido noticias, debéis atribuirlas a aquel que es nuestro Padre en todo. Por tanto, en vuestras aflicciones, levantad siempre los ojos al cielo y decid desde el fondo de vuestro corazón: Padre nuestro, curadme, pero haced que mi alma enferma se cure antes que las enfermedades del cuerpo, que mi carne sea castigada si es necesario, para que mi alma se eleve hasta vos con la blancura que tenía cuando la creasteis. Esta es una gran reflexión que nos da nuestro querido Vianney, el cura de Ars, sobre todo cuando estamos en nuestras aflicciones, sea la aflicción que sea, enfermedades del cuerpo físico, pérdida de seres queridos, pérdida de fortuna, pérdida de empleo, la pérdida de la vista, que es el caso del día de hoy, que nosotros nos da una gran enseñanza, una reflexión, sobre todo que debemos tener esa fe firme en nuestro Padre Dios, debemos confiar en Él y elevar siempre nuestro pensamiento, solicitando primero que todo que nos cure el alma, porque si el alma está sana, pues nuestro cuerpo va a estar sano. Pero si nuestra alma está enferma, si estamos enfermos espiritualmente, pues físicamente, ¿qué vamos a poder esperar? Entonces, la ceguera, la pérdida de nuestros ojos, pues es una enfermedad que ninguno de nosotros quisiera tenerla, porque nuestros ojitos son la luz en este mundo para poder movilizarnos, para poder mirar toda la belleza de la creación infinita que Dios nos ha dado. Pero si hacemos mal uso de nuestros ojos, de nuestra visión, pues tenemos graves consecuencias. Vamos a continuar porque esto es largo. Pero puesto que estoy aquí en una asamblea donde se trata ante todo de estudios, os diré que los que están privados de la vista deberían considerarse como los bienaventurados de la expiación. Acordaos que Cristo dijo que valía más que lo echara, que lo echarais al fuego que ser la causa de vuestra perdición. Entonces, recordemos la enseñanza que nos dio el Maestro Jesús. Muchos de nosotros en la vida espiritual, antes de nuestra venida a este plano de la tierra, nos hemos dado cuenta del gran daño que nosotros hemos hecho con nuestros ojos, el desperdicio que hemos hecho de esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida como ese órgano que es ese lucero para poder estar visualizando y estar bien aquí. Y si hacemos mal uso, hemos hecho mal uso de nuestros órganos de la vista, pues entonces en la vida espiritual, cuando hemos ido a reencarnar, nosotros mismos hemos pedido en nuestro arrepentimiento esa expiación. Muchos de nosotros lo hemos hecho, pedir esa expiación para poder sanar el alma, ¿sí? Y aquí venimos y es donde se nos hace duro la prueba. Nos faltan la fuerza y empezamos a buscar la sanación, la cura, pero no nos damos cuenta que la cura está dentro de nosotros, en nuestro cambio interior.
Ah, ¿cuántos hay en vuestra tierra que un día maldecirán en las tinieblas al haber visto la luz? Porque con nuestros ojos podemos hacernos mucho daño a nosotros mismos, porque los hemos utilizado para cosas que no son provechosas para nosotros, ¿sí? Entonces, después vamos a estar, como dice ahí, maldiciendo en las tinieblas por haberle dado mal uso a nuestra vista. Oh, sí, qué felices son estos que en su expiación son castigados por la vista. Su ojo no será motivo de escándalo y de caída. Pueden vivir completamente la vida de las almas, pueden ver más que vosotros que veis claro. Entonces, cuando las personas que no tienen la visión de física pueden desarrollar más fácilmente la visión espiritual, ¿sí? Y entonces ahí es donde dice que pueden vivir más completamente la vida espiritual, comunicarse con las otras almas desencarnadas, vivir esa vida con Dios en la intimidad, porque nuestros ojos son los que no nos dejan la concentración para estar en esa armonía espiritual. Cuando Dios me permitirá abrir los párpados de alguno de esos pobres sufridores y devolverles la luz, me digo, alma querida, ¿por qué no conoces todas las delicias del espíritu que vive en la contemplación y en el amor? ¿Tú no pedirías ver imágenes menos puras y menos apacibles que las que te son dadas entrever en tu ceguedad? Oh sí, bienaventurado el ciego que quiere vivir con Dios. Más feliz que vosotros que estáis aquí, siente la felicidad, la toca, ve las almas y puede lanzarse con ellas a las esferas espirituales que aún los predestinados de la tierra, de vuestra tierra, no ven. Entonces, muchos que no tenemos que tenemos nuestros ojos físicos, no podemos tener esa oportunidad de visualizar espiritualmente, ¿sí? Y entonces el que es ciego de los ojitos puede tener la facilidad de la visión espiritual, de vivir en armonía con nuestro Padre Dios, sentirse en sus brazos. El ojo abierto está siempre dispuesto para hacer faltar al alma. El ojo cerrado, por el contrario, siempre está dispuesto para hacerla elevar a Dios. Creedme, mis buenos y queridos amigos, la ceguera de los ojos muchas veces es la verdadera luz del corazón, mientras que la vista es a menudo el ángel de las tinieblas que conduce a la muerte. Y ahora algunas palabras para ti, mi pobre sufridora. Espera y ten valor. Si te dijese tus ojos van a abrirse, ¿cómo te alegrarías? Y quién sabe si esa alegría no te perdería. Porque con nuestros ojos, pues nos lanzamos por la puerta ancha, ¿sí? A la diversión, a todas las cosas que son más fáciles, mientras que el que está en su ceguera, pues no puede hacer esas cosas, pero está trabajando para su progreso espiritual. Ten confianza en el buen Dios que hizo la felicidad y permite la tristeza. Haré por ti lo que me sea permitido, pero a su vez ora y sobre todo medita en lo que acabo de decir. Antes de retirarme, antes de que me aleje todos vosotros, los que estáis aquí, recibid mi bendición. Vianney, sacerdote de Ars, París, 1863. Entonces, esta es una lección que nos da nuestro querido hermano Vianney. Y hay una nota del maestro Allan Kardec que nos dice la explicación que nos da sobre este mensaje el día de hoy. Dice, cuando una aflicción no es consecuencia de los actos de la vida presente, es preciso buscar su causa en una vida anterior. Entonces, si hoy tenemos graves enfermedades en nuestra vista, tenemos la ceguera total, pues si la causa no está en esta vida, pues tenemos que buscar esa causa en la vida presente, en la vida pasada,
y buscar sí reformarnos, mejorarnos, trabajar para nuestro propio progreso y no desaprovechar esta oportunidad. Lo que se llaman caprichos de la suerte no son otra cosa sino los efectos de la justicia de Dios. Nosotros vemos que nada se hace por casualidad, sino por causalidad. Las enfermedades, las miserias que vivimos a veces, todo lo que nos acontece en esta existencia tiene una causa, ¿sí? Y siendo Dios justo, pues esa causa debe ser justa. Dios no inflige castigos arbitrarios, quiere que entre la falta y la pena haya siempre correlación. Si yo falto, pues tengo que buscar la reparación. Si en su bondad echó un velo sobre nuestros actos pasados, nos pone sin embargo en el camino diciendo, quien mató por la espada, perecerá por la espada. Quiere decir también que todo lo que nosotros hacemos se nos devuelve, lo que le hacemos a los demás, ¿sí? Entonces, palabras que se pueden traducir así, siempre se es castigado por donde se ha pecado. Si alguno pues está afligido por la pérdida de la vista, es porque la vista fue la causa de su caída. También puede ser que haya sido causa de la pérdida de la vista de otro. Puede que alguno haya quedado ciego por el exceso de trabajo que se le haya impuesto y como consecuencia de malos tratos, de falta de cuidados, etc. Y entonces sufre la pena del talión. Esta pena del talión es lo que antiguamente le llamaban ojo por ojo, pero es la ley de causa y efecto, que solamente nuestro Padre Dios tiene el derecho de aplicar esa ley, no nosotros. Él mismo en su arrepentimiento pudo escoger esta expiación aplicándose estas palabras de Jesús. Si vuestro ojo es motivo de escándalo, córtalo o arráncalo, ¿sí? Entonces, nosotros mismos somos los que elegimos nuestras pruebas, nuestras expiaciones cuando ya tenemos conocimiento, cuando ya tenemos ese libre albedrío de nuestros propios actos, ¿sí? Entonces nosotros mismos escogemos esas pruebas y a nosotros nos corresponde buscar la cura, el mejoramiento, sanando primero nuestra alma, como nos lo enseña el padre Vianney, el cura de Ars, que en todas nuestras aflicciones debemos elevar nuestros pensamientos a Dios para que Él nos ilumine lo que debemos hacer y para que nos fortalezca, que nos dé fuerzas para seguir adelante y no perder la prueba de esta existencia. Muchas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias por estas enseñanzas. Obviamente que en la última parte donde dice que arrancadlo, el ojo, obviamente que no es a nivel literal, sino como lo está explicando, lo explicó nuestra hermana Hermila, es cambiar nuestros hábitos, como nos lo explicó muy bien Orlando en su conferencia pasada y como la certeza que nos da Hermila. Bueno, ahora siguiendo con nuestras actividades, damos paso a la conferencia de la próxima semana. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias. Antes de dar la oración de cierre, le queremos dar las gracias a todos nuestros queridos hermanos presentes en la plataforma y aquí en el auditorio. Ahora sí nos disponemos todos
para dar la oración final de nuestra actividad del día de hoy. Gracias, Señor, por la naturaleza que has creado, por la tierra y el mar, por las montañas, los valles y los ríos, por las personas que trabajan la tierra y recogen los alimentos de los campos. Siendo de esta manera, muchas gracias por haber iluminado el corazón de Orlando con su conferencia y del mismo modo el evangelio presentado por nuestra querida hermana Hermila. A todos ustedes también les damos muchas gracias y sobre todo a nuestros hermanos desencarnados en el día de hoy, que tuvimos la oportunidad de escuchar estas maravillosas enseñanzas y Dios nos permita llegar sanos y salvos a nuestros respectivos hogares. Siendo así, damos por terminada la tarea del día de hoy. Feliz resto de tarde, queridos hermanos de Rutas de Luz, hermanos de las plataformas y del auditorio. Dios los bendiga.